como ya les adelantábamos, hay novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Nos vamos a las calles y tomamos contacto con Matías Garro, que nos amplía la información a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, ¿qué tal, Stephanie? Gracias, el gusto de saludarte también a todos los televidentes. Como bien decías tú, en el marco del análisis del proyecto de ley de presupuesto, hoy compareció ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Hay quienes dicen que su cartera fue la menos favorecida en la distribución de recursos que plantea este proyecto de ley. Y bueno, hoy estuvimos conversando con la ministra tras una extensa comparecencia que comenzó a las 10 de la mañana de hoy y terminó aproximadamente a las 17 horas. La ministra dijo que está conforme con la reasignación de recursos. Su equipo indicó que tienen un piso presupuestal que tiene que ver con lo que fue el 2024 y que podrán tener algunos recursos más en algunas reasignaciones presupuestales de partidas no ejecutadas. Se le consultó concretamente a la ministra respecto a que no está contemplado en el proyecto de ley de presupuesto la creación de un comando especializado para el control de la frontera. La ministra dijo que hay un compromiso de la bancada del MPP de buscar algunas reasignaciones para que quede explícito en el proyecto de ley de presupuesto. Pero si les parece, la vemos y la escuchamos. Se plantearon allí en este y en otros temas las posibilidades de presentar aditivos, sustitutivos, en función de que aparezca con más consistencia, si se quiere, para que esa sensación que da de que no está integrado el presupuesto se convierta en un paso más. Es la tarea que reivindico y que además quiero profundamente del Parlamento, ¿no? Que es la madurez del sistema político para debatir. No nos corresponde a nosotros debatir si está contenido o no. Nosotros hacemos la presentación de qué es el centro unificado, pero el debate parlamentario, en definitiva, en madurez, con la diversidad de ideas y de concepciones ideológicas, es la que trae aparejado estas cuestiones. Y sí, hubo un planteo de la bancada de que efectivamente se presente un artículo que deje más consistente el ingreso ya y el comienzo a trabajar. La interpretación de que no se está implementando, eso no requiere de una ley. Lo que nosotros estamos haciendo es con algunas de las líneas que están contenidas, por ejemplo, en mejoras en condiciones de trabajo y beneficios centrados en áreas como frontera y cárceles. Estamos pensando también en que esos recursos que hoy se están pensando para allí se continúen en las sucesivas rendiciones de cuentas. Lo que sucede es que el Comando Unificado también requiere no solamente una asignación presupuestal, requiere, y yo creo que es la columna fundamental y vertebral de todo esto, un cambio en el paradigma de la concepción del trabajo de los diferentes ministerios que van a trabajar en ese comando. Esa cuestión que es cultural, que no tiene que ver estrictamente con un presupuesto, que sí lo hay porque hay asignaciones hacia lo que es la política de fronteras, que tiene que ver con esto. También allí algunos de los aspectos que están contemplados en las asignaciones a radares, en fin, o a la propia Armada. Aquí lo más fundamental de todo esto es continuar trabajando e implementando en un proceso de creación del centro unificado que vaya o camine hacia un cambio en el paradigma de la organización. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, dijo que se la vio preocupada a la ministra, dijo que, y bueno, cuestionó que no hizo uso de la palabra durante esta sesión ante la Cámara de Diputados, y a su entender esto tiene que ver justamente con que su cartera, bueno, no se vio contemplada, no se vio favorecida en el marco de este proyecto de ley de presupuesto. Lo vemos y lo escuchamos. La incomodidad que existe. Hay una incomodidad, me parece, desde el punto de vista personal. Hay que recordar que el Ministerio de Economía decidió no llevarle adelante lo único que había solicitado desde el punto de vista político y había sido resuelto en el Consejo de Ministros el 25 de marzo como una de las 64 prioridades. La única del Ministerio de Defensa se resolvió no plasmarla en el presupuesto, y eso nosotros estamos acostumbrados. Eso genera rispideces, genera incomodidades, reitero, y quizás la ministra esté pensando más en cómo solucionarlo
o no solucionarlo y ver cómo siguen las cosas para adelante. Pero la percepción que nos deja es que quizá esta comparecencia no es la que tenía que haber sido. ¿Cree que no está motivada respecto a que no tuvo una repercusión en el Poder Ejecutivo respecto al presupuesto? ¿Cree que es eso o es una especulación, si se quiere? No, a ver, no es una especulación y tampoco es hablar de cuestiones personales, simplemente porque tampoco nos queremos meter con el estado de ánimo de la ministra, simplemente se ha demostrado una incomodidad con respecto al cargo en este momento, con respecto a ver cómo se pueden llevar adelante una administración de esta cartera y quizás tenga que ver con cuestiones políticas que las tiene que resolver el Frente Amplio y la Presidencia de la República, pero es la percepción que nos dejó. Lo único que pedía la ministra se refiere a ese comando especial para el cuidado de la frontera. Exactamente, esa unidad para crearse, que tiene que ver con esa temática, pero cuando las cosas no suceden, después se empiezan a aflorar las incomodidades que puede tener un político delante de una cartera ministerial. Y hace unos días estuvo ante esta comisión el equipo económico liderado por el ministro Odone, una extensa sesión que se extendió hasta la tarde. Y bueno, vamos a compartir con ustedes un compacto con expresiones del ministro de Economía, donde, por ejemplo, indicaba a los diputados que si hubiese sido por él, este impuesto mínimo global lo hubiese aplicado a partir del 2026. Allí reconoce un cambio en las reglas de juego de las inversiones extranjeras. Y también dijo que se trata de un proyecto de ley de presupuesto audaz. Lo vemos y lo escuchamos. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el equipo económico del gobierno comparecieron el pasado viernes durante 11 horas y media ante la comisión que tiene estudio el presupuesto quinquenal. Frente a los legisladores que integran la labor parlamentaria, el jerarca reconoció que es un presupuesto audaz. Muchos de nosotros, durante muchas horas en las últimas semanas, hemos dudado, no hemos dormido bien, porque sabemos que lo que estamos haciendo es un riesgo, dijo Odone. El equipo económico ve necesario que nuestro país crezca a mayores tasas y para eso necesita de la inversión pública y privada, sin desatender ni ignorar el clima de inversiones. Odone reconoce que hay un conjunto de innovaciones de naturaleza tributaria que son absolutamente disruptivas. Yo hubiera preferido tomarme el 2026 para hacer estas innovaciones tributarias, porque muchos de estos cambios requieren conversaciones con los contribuyentes afectados, sobre todo porque son contribuyentes corporativos. Hay una alteración de reglas por las cuales ellos vinieron a Uruguay, cuyas decisiones ni siquiera se toman en nuestro país. Están tomadas en un lugar lejano de Uruguay, informó Odone. El ministro defendió el impuesto mínimo a la renta global, el cual se aplicará sobre las empresas uruguayas pertenecientes a grupos multinacionales que tengan facturación anual superior a los 750 millones de euros, con una tasa de imposición menor al 15%. Esto va en la línea de lo expuesto por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Siguiendo las recomendaciones de esta organización, el presupuesto contiene un artículo que establece que la DGI podrá requerir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial, tanto para responder solicitudes de autoridades extranjeras como para las propias empresas de investigación y fiscalización. Esto supone una resignación de soberanía que el gobierno está dispuesto a asumir, dado que el costo-beneficio funciona, vale la pena, afirmó Gabriel Odone. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra del senador del Partido Nacional, Javier García, porque mientras Sandra Lasso estaba en la Comisión de Diputados, se dio a conocer que por votación unánime la jerarca será convocada a la Comisión de Defensa el próximo lunes del Senado. ¿Por qué? Bueno, porque se enteraron, según indicaron por la web de la Embajada de los Estados Unidos, que justamente un escuadrón de marines de este país realizó prácticas con los infantes de marina uruguayos en aguas de nuestro país, pero que no se solicitó la venia al Senado para generar esta autorización. Se le consultó a la ministra hoy respecto a esta convocatoria y dijo que dará las explicaciones que las hay, pero el próximo lunes ante esta comisión. Escuchamos a Javier García. Convocamos en forma urgente, con la unanimidad de la Comisión de Defensa del Senado recién, a las autoridades del Ministerio de Defensa para que vengan a informar del ingreso al país para hacer ejercicios militares de marines de los Estados Unidos, que los estuvieron haciendo en agosto. Tomamos conocimiento por una información de la Embajada de los Estados Unidos, que fue pública por un tuit de la Embajada de Estados Unidos, sin venia, sin conocimiento del Senado. Es decir, yo fui ministro de Defensa, los entrenamientos, los ejercicios con ejércitos extranjeros son muy importantes, pero hay un precepto constitucional que obliga sin excusa
a que cuando ingresan tropas extranjeras deban recibirse la venia, es decir, la autorización del Senado. Acá no la hubo, por abajo de la mesa. Estos mismos ejercicios que se han hecho anteriormente, siendo yo ministro también, el Frente Amplio los votaba en contra. ¿Entiende que se hizo adrede o por falta de conocimiento? Yo no prejuzgo, pido, de conocimiento no creo. Senadores que no tengan conocimiento de la Constitución de la República y ministro de Defensa que no tenga conocimiento de que pedir venia al Senado, no creo. ¿Cuál es la razón de que por abajo de la mesa hicieron ingresar sin conocimiento y sin venia del Senado a marines de los Estados Unidos? Desconozco. Sí, yo puedo decir lo objetivo que estos eran los ejercicios que el Frente Amplio no votaba. Le agradecemos a Matías Garro por toda la información.